Muy bien, pues vamos a dar Buenas inicio. tardes, maestra. Doctora, buenas tardes a todos. Parece ser que... Buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes. tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Me aparece una notita que algún asunto con el audio, pero ¿se escucha bien? Sí, sí se escucha. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con esta sesión, nuestra última sesión, por cierto, de este seminario de epistemología. Y pues bueno, hay todavía algunos asuntos pendientes por abordar, pero me parece que vamos a llegar a buen término, sobre todo porque hemos abordado puntos muy importantes para entender cuál es el papel de la epistemología, qué es la epistemología, por qué la epistemología se convierte, decíamos, como en una plataforma para poder esbozar y establecer nuestros trabajos de investigación y cómo también la epistemología nos va a brindar todas esas herramientas precisamente para darle ese valor o esa cualidad científica a mis estudios. Entonces, el vector o la brújula que ha orientado todo este seminario es justamente el objetivo de esta materia, el cual dentro de su programa pues señala explícitamente así: diferenciar los principales paradigmas contrapuestos. Ahorita que hagamos como todo la recapitulación de lo que hemos visto, vamos a identificar, y bueno, ya también lo hemos comentado, cómo ha habido distintos enfoques contrapuestos que nos han permitido también dar origen a estas formas diversas de hacer investigación. Entonces, ya estamos diferenciando estos principales paradigmas contrapuestos. También estamos identificando cómo es que se pueden integrar para entonces poder sentar esas bases teóricas y metodológicas para hacer ciencia, para llevar a cabo estudios científicos. Entonces, este ha sido como nuestra brújula, nuestro norte que nos va orientando sobre cuáles son estas intenciones de esta materia. Y bueno, hemos recorrido también algunos temas, algunas temáticas que, bueno, tienen que ver justamente con la epistemología, la ciencia y el conocimiento. Ahorita lo vamos a recordar rapidísimamente, pero ya identificamos que el ser humano, por característica antropológica, genera conocimiento y puede también generar ciencia. Que desde estas formas diversas de poder entender o dar explicaciones a las cosas, a los hechos y a los fenómenos, ha habido diferentes supuestos filosóficos que han permitido entender cómo es que se produce el conocimiento. Y vale la pena señalar que dentro de estos supuestos filosóficos hemos encontrado también estas ideas contrapuestas. Y a partir de estas ideas contrapuestas es como hemos construido toda esta visión epistémica de las ciencias sociales, porque quienes estudiamos ciencias sociales ya sabemos que nos enfrentamos a una gran problemática. La, el estatuto de la cientificidad de las ciencias sociales, porque a lo largo de la historia ha habido un camino que te ha dicho cómo se hace la ciencia. Y eso es justo el debate y la parte tan enriquecedora que podemos recuperar de todos estos planteamientos. Y el día de hoy, como parte del cierre de esta asignatura, pues precisamente vamos a revisar cómo estos paradigmas dan cabida a diferentes teorías y metodologías que se convierten también en estos lentes para analizar determinado fenómeno, problemática o asunto social. Y entonces, pues comenzamos, así como comenzamos nuestra primer clase, hoy estamos cerrando nuestra última sesión con esta imagen. Y esta imagen le vamos a ir dando protagónico a lo largo del día de hoy.
porque a partir de ello entendimos una cosa que ya también pude identificar en sus decálogos, que algunos y algunas de ustedes recuperaron, que a partir de esto entendemos una cosa, que el ser humano, por naturaleza, tiene esa inquietud constante de dar una explicación a distintos fenómenos, hechos, situaciones, problemáticas o cosas que se le atraviesan a los sentidos que perciben la realidad. Y entonces en este afán o en esta necesidad de dar respuesta a esas múltiples inquietudes, es como nuestro conocimiento o cómo el conocimiento ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Ernest Cassirer nos lo dijo muy explícitamente, el ser humano, solo por ser humano, es aquel que genera mito, religión, lenguaje, arte, historia y ciencia. Ciencia como un conocimiento que atraviesa una serie de etapas, atraviesa una serie de métodos que pueden ser verificables, que son sistemáticos y por supuesto que son falibles. Ya Thomas Kuhn nos dijo que una característica de la ciencia es que el conocimiento científico puede caer en errores y necesita estar en constante revisión. ¿Qué es el conocimiento? Dijimos puede ser un proceso acá cognitivo que se dé en el acto de conocer, pero también es un producto, resultado de dicho proceso y en el cual asignamos o nominamos, le ponemos nombre a estos, a estas percepciones y esta nominación pueden ser conceptos, imágenes, representaciones de determinada realidad. Fidias Arias nos invita a pensar en dos tipos de conocimiento. El conocimiento vulgar o de sentido común o conocimiento práctico, que es ese conocimiento que hemos aprendido a lo largo de los años por el simple hecho de ser seres humanos socializados, que hemos desarrollado un lenguaje, seres socializados que somos producto de la historia, seres socializados que finalmente vamos reproduciendo distintas formas de convivencia dependiendo de nuestros entornos, nuestros escenarios, nuestros contextos. Y entonces, este conocimiento no te pregunta, se convierte en un dogma y este dogma es lo que te permite vivir en la cotidianidad y ese es un tipo de conocimiento, pero no es un conocimiento científico. Le vamos a denominar conocimiento de sentido común o conocimiento vulgar o conocimiento práctico. En tanto que hay otro tipo de conocimiento que también es producto de un proceso, que también es producto de una interacción y que también es producto de un acto cognoscente. Pero resulta que este conocimiento es producto de un método o una metodología que le da cualidades para que este conocimiento pueda ser entendido como científico. Y estas cualidades o estas características que le hacen denominarse científico tienen que ver con un método, tienen que ver con conocimientos interrelacionados que permiten abordar un determinado fenómeno u objeto de estudio. Algo importante que acabamos de comentar es que el conocimiento científico puede incurrir en fallas y de hecho, pues es parte también de sus características del conocimiento científico. Por tanto, la ciencia es ese conjunto de conocimientos científicos sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. ¿Quién estudia las ciencias? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cuándo el conocimiento es científico? ¿Y qué necesito para hacer ciencia? La respuesta la hemos tenido o la hemos abordado a lo largo de estas sesiones. Es la epistemología la respuesta a ¿quién estudia las ciencias? La epistemología. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? La epistemología me lo va a decir. Cuando el conocimiento es científico, la epistemología me lo va a decir.
¿Y qué necesito para hacer ciencia? Mis cajas de herramientas, mis lentes que hemos abordado a lo largo de las sesiones, pues la epistemología me va a brindar esa caja de herramientas, esos lentes, ese enfoque, esa graduación, esos materiales específicos con los que están compuestos mis lentes para observar determinados fenómenos de esa realidad cotidiana, porque en nuestra realidad cotidiana ocurren diferentes fenómenos, problemas o acontecimientos que son dignos de estudiar a los ojos de la ciencia. En nuestra cotidianidad hay formas diversas de manifestaciones culturales, humanas, etcétera, que podemos analizar desde una perspectiva científica. Y es tarea esencial de quienes estudiamos desde la licenciatura, la maestría y sobre todo en el doctorado, se convierte entonces un requisito de quienes estudiamos el conocimiento formalizado a hacer ciencia. De ahí también que decíamos que esta materia va a sentar las bases para aquellos productos que se van a convertir en cuotas de salida de este posgrado. Bien, ¿qué es la epistemología? Gilberto Jiménez nos dio un norte muy importante. Gilberto Jiménez nos invita a asumir un posicionamiento a partir de una acepción francófona, señalando que la epistemología se interroga sobre la naturaleza y el valor de los principios, conceptos, métodos y resultados de la ciencia. Y entonces, si recuerdo mis preguntas anteriores, ¿quién estudia las ciencias? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cuándo el conocimiento científico? ¿Y qué necesito para hacer ciencia? Gilberto Jiménez te dice, pues la epistemología te va a ayudar a hacer ciencia porque ella se encarga de interrogar la naturaleza y el valor de los principios, conceptos y métodos y además los resultados de la ciencia para que entonces te ayude a validar o a verificar que tu conocimiento es o no científico. Por lo tanto, desde este posicionamiento podemos identificar dos características principales a la epistemología. La epistemología es un discurso reflexivo y también es un discurso crítico, ya que discute los fundamentos, los alcances de aquellas proposiciones y aquellos métodos que te permitan hacer ciencia. Esa es la epistemología y para eso sirve. Y por eso es que este seminario pues se centró precisamente en brindarte todos los elementos necesarios o brindarte un acercamiento sobre la epistemología para entonces saber cómo la vamos a emplear en lo futuro. Bourdieu, Chamboderon y Passeron nos plantean que también la epistemología nos permite enriquecer y precisar el conocimiento del error y de aquellas condiciones pues, que a veces hacen posible que incurramos en errores al momento de construir ciencia. Y nos anticipa, nos brinda algunos elementos para tomar este distanciamiento. Por tanto, Gabriel Ugas, que también ya hemos revisado, esto es, recuerden, como una recapitulación de lo que hemos visto para poder vincular con lo siguiente. Esto tiene un fundamento educativo. Hay un autor que se llama Vygotsky que te dice que hay que em, identificar esos conocimientos previos o recordar esos conocimientos previos para vincularlos con los nuevos. Entonces, sé que ha pasado una semana, pero estamos recordando y recorriendo todo lo que hemos abordado también a modo de cierre de esta asignatura. Gabriel Ugas dice que quienes hacemos ciencia, las y los científicos estudiamos realidades. ¿Cuáles? Múltiples. ¿Cuáles? Aquellas que estén al alcance de nuestros perfiles y nuestra formación. Perfiles y formación pues tiene que ver con el campo del conocimiento desde el cual abordamos o analizamos o nos desempeñamos. Pero es o son quienes están en un tercer nivel de conocimiento, es decir, el o la epistemóloga, que estudia qué hacen las y los científicos para estudiar esa realidad. La epistemólogo o epistemóloga estudia las herramientas del científico, sus métodos, sus lógicas,
mientras que quienes hacemos ciencia desde el segundo nivel de conocimiento nos limitamos a utilizarlas. Por tanto, la epistemología estudia la ciencia para prescribir criterios de cientificidad, por eso especula para entender el conocimiento científico en sí mismo. Cuando el conocimiento es científico, la epistemología estudia la ciencia para prescribir criterios de cientificidad. Esto es algo maravilloso que hemos ido abordando a lo largo de estas sesiones. Por lo tanto, la epistemología en las ciencias sociales es un campo de estudio fundamental que busca comprender cómo se construye el conocimiento científico. Invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento, los métodos que empleamos para hacer investigación y también aquellas teorías que nos permiten ir ajustando o afinando esas formas en las cuales miro, leo, describo, explico, comprendo eso que estoy estudiando. Y entonces, pues aquí veíamos, estamos haciendo como este compilado de esquemitas y entonces veíamos la metáfora de un edificio de 3 pisos, donde todo era de cristal. En el primer piso está la realidad social, por lo tanto ahí está el primer nivel de conocimiento que decíamos, es el conocimiento de sentido común o este conocimiento pues que te permite vivir en la vida socializada. Hay un segundo nivel de conocimiento que es la ciencia, que de acuerdo con Luis Villoro, podemos entenderla como este conjunto de saberes que se comparten en una comunidad epistémica determinada, y para ello vamos a hablar de teorías, enunciados o aquellas proposiciones pues que te permiten entender, explicar, comprender determinada rama, área u objeto de estudio. Y en el tercer piso, el de la epistemología, el del tercer nivel de conocimiento, pues precisamente brinda aquellas herramientas para producir conocimientos científicos desde distintos paradigmas, tradiciones y posicionamientos. Y fue Gilberto Jiménez también quien es, o quien más bien nos dijo que la epistemología, junto con la teoría, aquí se me movió la palabra teoría, va ahí arribita de esta línea que se desprende de la ciencia, vamos a obtener o vamos a encontrar ese vínculo entre los métodos que voy a emplear para hacer ciencia, aquellas técnicas, aquellos datos y aquella información que voy a recuperar precisamente de esa realidad social, porque voy a tomar un cachito, un pellizquito de esa realidad social que forma parte de mi campo disciplinar. Bien, bueno, aquí estaba es lo que voy a analizar desde la ciencia con aquellos lentes que me va a proporcionar la epistemología, ¿vale? Y bueno, pues el ya altamente citado y mencionado Gilberto Jiménez nos invitó entonces a pensar en una primer disputa entre el planteamiento anglófono y el planteamiento francófono. El primero habla de lo singular, de un solo camino para hacer ciencia que se deriva de las ciencias naturales, en tanto que esta perspectiva francófona nos habla ya de un pluralismo, de las diversas formas de hacer ciencia y que la ciencia, no es algo también como un dogma, sino que es tan producto de una coyuntura histórica, de una coyuntura social, y reconocer que las ciencias sociales tienen independencia y autonomía de las ciencias naturales, porque son dos formas dos formas de explicar, entender y comprender fenómenos diversos. Quienes estudiamos ciencias sociales tenemos unas formas distintas y autónomas de hacer ciencia. Bien, y hablando de estas contraposiciones, pues también vimos otras tantas contraposiciones. Para hablar de las corrientes filosóficas en las ciencias sociales, primero partimos de un primer planteamiento. Todo lo que ocurre en el pensamiento oriental y en el pensamiento occidental.
Y dentro del pensamiento occidental hay nuevas contraposiciones. El idealismo versus materialismo, idea versus materia. Y quedamos que el idealismo va a recuperar las ideas, el espíritu, la moral, lo que hay acá adentro por encima incluso de la existencia. Por eso es que hay un autor que nos dice, pienso, luego existo, porque primero está el pensamiento antes que la existencia. Y por otro lado está el materialismo que te dice, no, las ideas no son innatas. Las ideas provienen de las cosas materiales que nos rodean. Entonces superpongo o pongo en un primer momento protagónico a las cosas en lugar de las ideas. Y el otro planteamiento, pues te dice todo lo contrario. En estas contraposiciones hablamos del razón versus experiencia, el racionalismo versus el empirismo. En el primero, más bien en el segundo, la experiencia sensorial es la principal fuente de conocimiento. Lo que percibo con mis sentidos o lo que experimento es la forma en la cual obtengo el conocimiento. Pero el racionalismo te dice que las ideas son innatas, que ya están dadas. Y entonces son dos formas también de planteamientos filosóficos para entender todo este rollo del conocimiento. Y algo muy importante en el cual nos detuvimos para entender estas dos formas de hacer ciencia fue el positivismo versus estos otros planteamientos que pueden ser entendidos como hermeneutas, fenomenológicos, naturalistas, interpretativistas, que plantean también dos formas de entender, explicar y comprender las realidades. Para ello, entonces, Gilberto Jiménez nos habló de un modelo tradicional de la ciencia en el cual se explicita que la ciencia tiene que ser empírica y experimental y te tiene que brindar un panorama de predicción. Pero los nuevos paradigmas de la ciencia te dicen, pues no, la ciencia no tiene forzosamente que ser experimental, la ciencia no tiene forzosamente que desempeñar un papel de predicción, sino que la ciencia pues te puede ayudar a comprender múltiples elementos. Entonces, volviendo a nuestro esquemita, en donde identificamos cómo es que se construye el conocimiento y cuál es el papel de la epistemología en la forma de hacer ciencia para analizar realidades sociales, pues es entonces ahí donde establecemos esta construcción epistémica de las ciencias sociales. Aquí es donde se concreta todo esto que hemos revisado a partir de los supuestos filosóficos y a partir de este posicionamiento sobre ciencia, conocimiento y epistemología. Sigue entonces que revisemos estos paradigmas, teorías y metodologías que nos van a permitir o que nos van a brindar esas herramientas concretas. Ahorita todavía estamos en lo abstracto, pero también la epistemología se convierte en algo concreto porque te brinda teorías, metodologías, herramientas, métodos, técnicas, estrategias para recuperar información y construir conocimiento científico. Y para ello, para hablar precisamente de paradigmas, revisábamos a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es quien incorpora esta noción de paradigma para entender al paradigma como un modelo, como un paquetito, decíamos, que incorpora normas, reglas, métodos, técnicas. Un paradigma, según Thomas Kuhn, es una estructura coherente constituida por una red de conceptos, a través de los cuales ven su campo quienes hacemos ciencia. Es una red también de creencias teóricas y metodológicas que se entrelazan y que al mismo tiempo nos dan herramientas para decidir, seleccionar, evaluar, analizar temas, problemas y también métodos para estudiar estas realidades.
Un paradigma también abarca una red de compromisos entre quienes conforman una comunidad científica, lo cual también implica una definición específica del campo de la ciencia correspondiente. ¿Cuál es ese campo de la ciencia correspondiente? La pedagogía, la sociología, la administración, el derecho, em, la historia, ok, esos campos disciplinares desde los cuales pues hay una serie de teorías, conceptos, métodos desde los cuales se analizan esas realidades particulares. Y entonces, desde la noción de paradigma, Thomas Kuhn dice, hay que pasar de esta realidad social a esta ciencia, vamos a subir o vamos a ir del primero al segundo nivel de conocimiento o de lo que él denominaría de la presciencia a la ciencia normal a partir de la noción de paradigma, entendiendo entonces a este conjunto de principios, supuestos, teorías, leyes, técnicas compartidas por una comunidad epistémica determinada. ¿Cuáles son esos paradigmas? Bueno, para entender la noción de paradigma, no tengo aquí a la mano mi libro, para entender la noción de paradigma, estuvimos revisando algunas, o bueno, dos de las más importantes tradiciones en la filosofía de las ciencias humanas y sociales planteada por Mardones y Ursúa. Y estas dos tradiciones también son producto de esta serie de controversias y planteamientos contrapuestos. El objetivo de la materia decía precisamente analizar estos elementos contrapuestos y hemos analizado un montón de perspectivas contrapuestas desde el pensamiento oriental, occidental, y dentro del pensamiento occidental, la disputa entre el idealismo, el materialismo, el racionalismo, el empirismo, esta disputa incluso desde dónde miro a la epistemología desde una trinchera anglófona o una trinchera francófona, y cómo es que han habido distintas formas de concebir, validar el conocimiento científico a partir de modelos tradicionales de la ciencia o de nuevos paradigmas. Derivado de todo esto, pues seguimos con estas contraposiciones entre la explicación y la comprensión, o mejor dicho, entre el Erklären y el Verstehen, que se convierten en dos planteamientos importantes de estas tradiciones que ya nos enuncian Mardones y Ursúa en su texto entre la tradición galileana, y se me fueron dobles is, y la tradición aristotélica, que son al mismo tiempo tradiciones que nos permiten comprender otros dos paradigmas contrapuestos, que es el positivismo y todo lo que abarca la parte hermenéutica, fenomenológica, naturalista, interpretativista, etcétera. Entonces son dos formas o dos planteamientos opuestos. Decíamos entonces que con el en la explicación que se asocia al positivismo, pues se llama tradición galileana no porque Galilei le haya nombrado así, sino porque esta tradición es fiel a los postulados de Galileo Galilei, quien cambió las explicaciones físicas cualitativas de Aristóteles por aquellas formulaciones matemáticas de Arquímedes. Galileo Galilei revoluciona la ciencia al insistir que el lenguaje de la naturaleza es matemático, que los fenómenos pueden y deben ser descritos y explicados mediante leyes matemáticas precisas. En este sentido, todas estas características que se asocian al positivismo caen perfectamente en todo el pensamiento galileano, porque hay una explicación que viene formulada en términos de leyes y que estos fenómenos y estas leyes fueron construidas a partir de fenómenos determinados numéricamente y a partir también del análisis experimental. Y bueno, pues Mardones y Ursúa nos hablaron de distintos autores. La sesión pasada recuperábamos los planteamientos durkheimianos con este texto de las reglas del método sociológico.
y les recomendaba muchísimo este libro porque en este texto hay muchos elementos que podemos recuperar si es que queremos hacer un buen estudio positivista. Será entonces Emilio Durkheim quien nos invite a tomarnos esas pastillitas epistemológicas para entender cómo hacer ciencia social desde la tradición galileana y desde el planteamiento o paradigma positivista. Para Durkheim, una de estas reglas del método sociológico es descartar las prenociones, pero también una de estas reglas de este método de análisis es entender a los fenómenos como cosas. Y de esta manera dice, pues nos distanciamos un poquito. Por otro lado, tenemos la tradición aristotélica, que al igual que la anterior, no se le denomina así porque Aristóteles haya sido quien le denominó así, sino, al igual que la otra, se le denomina de esta manera, ya que esta tradición y esta perspectiva es fiel a los planteamientos aristotélicos. ¿Qué decía Aristóteles? Que la explicación científica solo se consigue cuando se logra dar razones de aquellos hechos o fenómenos, que la explicación científica es un camino inductivo deductivo que se orienta a los fines. La ciencia es una explicación teleológica porque se orienta a esos fines. Y entonces, desde este planteamiento de la comprensión o el Verstehen, es donde se encuentra este otro elemento contrapuesto. Y también la sesión pasada recomendábamos a Weber como uno de los autores también desde esta sociología, desde esta trinchera, que nos permiten analizar los fenómenos sociales desde estos planteamientos. Entonces, bien, la sociología comprensiva recupera la peculiaridad de los hechos sociales, los considera como hechos únicos, culturales, dinámicos, construidos sociohistóricamente, y por eso es que da un peso particular y muy importante a eso que analizamos. Bien, entonces tenemos estos elementos que ya planteábamos. Por un lado, la tradición aristotélica, acá está, que se centra en los fenómenos, que se centra en el análisis de los fenómenos y cómo se manifiestan en la conciencia, que recupera el sentido, el significado, la comprensión humana. Y por el otro lado, la tradición galileana, encabezada por el positivismo, que rechaza todo tipo de especulaciones, metafísicas e ideas abstractas que no puedan ser verificadas empíricamente. Entonces, tenemos en esta y en otra esquina. Y cerramos la sesión pasada con estos planteamientos dialécticos. Decimos, bueno, si aplicamos el método dialéctico en donde hay una tesis, una afirmación, una antítesis, una negación, y derivado de estos planteamientos se deriva una síntesis, entonces podemos darle la bienvenida a un nuevo planteamiento, a un nuevo enfoque, a un nuevo paradigma que justamente es el resultado de la dialéctica entre el positivismo, los planteamientos hermenéuticas y todos los nombres que tienen, y entonces como resultado de esta síntesis, de esta oposición, es el paradigma crítico. El paradigma crítico entonces se convierte en un tercer eh, elemento en el ring, así como decíamos en esta esquina y en esta otra esquina. Bueno, el paradigma crítico se convierte en un tercer agente o elemento o paradigma dentro del ring que nos permite entonces también brindar herramientas. Originalmente teníamos al positivismo que nos brindaba unos lentes que te dice todo lo científico tiene que ser comprobado. Por otro lado, los planteamientos más de corte interpretativista te daban unos lentes donde te decían no tiene que ser verificado. De hecho, parte de la peculiaridad y del este constructo único e individual para entender lo demás. Pero entonces llega o emerge un tercer paradigma que se denomina crítico y se convierte en este ejercicio dialéctico porque va con
el positivismo, pero también contra el positivismo. Va con lo hermenéutico, pero también contra lo hermenéutico. Y entonces eso lo hace muy complejo, muy rico, porque a la par de que va con ellos, también los cuestiona. Uno de nuestros representantes, que de hecho forma parte de la lectura que seguramente ya están por terminar, que se entrega el día de mañana, tiene que ver con los planteamientos de Pierre Bourdieu, porque Pierre Bourdieu te dice con y contra. De hecho, tiene una frase muy famosa que dice con Marx y contra Marx, con Weber y contra Weber. ¿Se acuerdan quién era Weber? Con Durkheim y contra Durkheim es como la ciencia avanza. Bueno, lo parafrase porque no dice textualmente así la frase, pero es algo bien interesante que nos permite entender el origen de este paradigma crítico. Bien, ¿cuáles son algunos postulados de este paradigma crítico o también denominado sociocrítico? Bueno, se entiende, de acuerdo con Rafael Vizquerra y los que participan en este texto, se entiende que es un paradigma orientado al cambio, orientado a la liberación, cuya finalidad última es contribuir a la transformación social, sensibilizando a quienes estén implicados en determinado campo. Vale la pena señalar que, bueno, Rafael Vizquerra escribe desde la trinchera educativa, pero esta esencia la podemos traspolar a distintas áreas de la ciencia social. Entonces, el paradigma crítico pretende eso, la transformación o la develación de estas estructuras opresoras o describir y analizar la realidad o las realidades a partir de cómo es que han sido producto de una serie de cambios, ajustes o derivaciones históricas. Bien, este paradigma puede ser encabezado o puede ser abanderado por distintos autores. El primero o la primera idea importante de este paradigma es lo que ya les decía, la dialéctica. La dialéctica como esta forma o este método que permite cuestionar a aquellos supuestos del científico empírico y la dependencia del objeto de conocimiento y la manera en la cual es conocido. El método científico se convierte en el producto del pensamiento y la representación, y algunos autores que permiten encabezar a este paradigma puede ser Habermas. Habermas, por cierto, todavía vivo, ha de tener 90 y casi 100 años. Habermas tiene un texto también muy bonito en donde habla también de los intereses de la ciencia, se llama Conocimiento e Interés. Y también Habermas hace estas distinciones entre el conocimiento práctico, el conocimiento que se orienta a los fines y también en este conocimiento científico orientado a la transformación. Adorno nuevamente aparece por acá junto con Popper porque el pensamiento de Adorno fue también a lo largo del tiempo eh, evolucionando, madurando, cambiando, y también Adorno nos habla de una lógica de las ciencias sociales, una lógica que nos permite concebir a la sociedad como algo cambiante, contradictorio, que puede ser tanto racional como irracional, que está mediada por la conciencia. Adorno en este texto plantea la posibilidad de que los seres humanos pues, somos dinámicos y que podemos asumir planteamientos o ideas o posicionamientos distintos, percepciones distintas, incluso a lo largo de, bueno, esto no lo dice Adorno, pero yo lo diría a lo largo del día, ¿no? Puede ser que por la mañana asuma un posicionamiento tal respecto a algo y por la tarde a lo mejor ya cambie de opinión. Pues así de complejos somos los seres humanos. Por eso Adorno dice, concibe o considera este planteamiento de lo racional y lo irracional que converge en el ser humano. Eh, Popper también coincide con estos planteamientos y entonces
hace una crítica importante y una incorporación importante a este ejercicio hermenéutico. Dice, a ver, eh, entre estos planteamientos, pues hay que identificar sí la esencia, la razón, lo subjetivo, pero también hay que considerar lo objetivo. Por eso entonces es producto de un ejercicio dialéctico. ¿Qué sería lo bueno y lo malo de cada paradigma? Lo bueno de cada paradigma del positivismo, pues es que te permite alejarte y hacer más objetivo un estudio, porque te dice, el sujeto toma distanciamiento del objeto cuando está analizándose. ¿Y qué te diría el planteamiento hermeneuta? Pues te dice, no, o sea, hay una identidad entre sujeto y sujeto estudiado, pero un ejercicio dialéctico te diría, pues vamos a recuperarlo mejor, pero al mismo tiempo cuestionamos cada uno de los planteamientos. El paradigma crítico tiene su origen en la escuela de Frankfurt y donde hay una teoría crítica de la sociedad. Se posibilita esto que ya decíamos, la razón emancipadora, orientada al cambio, a la transformación, y no niega la observación, pero sí niega la primacía del conocimiento de la observación. Cuestiona. ¿Se acuerdan que decíamos que había un planteamiento que decía que que nuestros propios sentidos nos pueden engañar? Bueno, el paradigma crítico se adhiere a esos planteamientos porque te dicen, tus ojos también te pueden engañar, tus sentidos también te pueden engañar. Y hemos citado por múltiples veces a Bachelard cuando nos dijo, es normal que el primer conocimiento científico sea un error, porque el ser humano va con todos sus deseos y con todas sus pasiones. Entonces, Bachelard se adhiere a estos paradigmas críticos y te dice, bueno, el paradigma crítico te diría, claro que la observación es importante, pero eh, la observación o lo que reciben tus sentidos no es la neta del planeta. Tampoco niega la necesidad de atender a los hechos, pero se niega a elevarlos a la categoría de realidad por antonomasia. ¿Qué significa esto? Que si algo está ocurriendo, si hay un fenómeno, am, una problemática dentro de mi campo de estudio, ese fenómeno o esa problemática no es la realidad única y dada, sino que es producto de un contexto histórico, sino que es producto de una serie de hechos o elementos en donde convergen distintos factores. Entonces, lo que veo no es real. Hay un texto un poco, sí, desde la epistemología, pero lo sesgan un poquito más a a la psicología, que se llama ¿Es real la realidad? Y me encanta el título de este texto porque justamente se adhiere a este planteamiento. Lo que ocurre, pues no es la realidad por antonomasia, sino lo que ocurre es producto de múltiples otras realidades vividas por múltiples otros agentes que también son producto de una serie de acontecimientos sociohistóricos, socioculturales, etcétera. O lo que Adorno diría, lo que es, no es todo. Lo anterior, es decir, el planteamiento que dice aquí tampoco niega la necesidad de atender, puede ser entendido con esta pequeña frase de Adorno que nos dice muchas cosas. Lo que es, lo que veo, lo que percibo, lo que identifico, no es todo. Hay otros elementos que permiten em, identificar esta naturaleza cambiante, dinámica y demás. La ciencia moderna galileana, acuérdense, la trinchera positivista, no ha advertido que es hija de condiciones socioeconómicas y que está profundamente ligada a un desarrollo industrial. Esta es una crítica muy importante, que valga la redundancia, crítica que hace el paradigma crítico al positivismo. Y se acuerdan que en otras sesiones identificábamos cómo el momento histórico cumbre donde el positivismo toma auge, pues fue justo en la revolución industrial y entonces se creía o se cree desde este planteamiento
que es a partir de la ciencia que hay un progreso, pero si lo analizamos críticamente, históricamente, podríamos refutar muy fácilmente este planteamiento de que a partir de la ciencia hay un progreso, porque críticamente diríamos, claro, las armas nucleares son producto de la ciencia y las armas nucleares no son necesariamente un sinónimo de progreso social, ¿ok? Entonces, es bien interesante este paradigma crítico porque nos permite pensar desde una perspectiva, tomar perspectiva más bien para el análisis de lo social. Por tanto, la sociedad no puede concebirse como un objeto más, porque la sociedad también es algo subjetivo. En razón de su estructura, la sociedad es producto de lo objetivo y de lo subjetivo. Hace un ratito estaba leyendo un texto, estoy atendiendo unas observaciones de un artículo y entonces tratando de sustentar entre lo objetivo y lo objetivo, pues bueno, es Bourdieu uno de los autores que nos permiten conciliar estos dos planteamientos. Lo objetivo, la estructura social hecha cosas, objetivo, pero también lo subjetivo, la estructura social hecha cuerpo. ¿Cómo es que el cuerpo es producto de un contexto? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Qué hago? ¿Qué creo? ¿Qué pienso? Entonces son dos planteamientos bien bonitos e interesantes que pueden coincidir o conciliar a partir de este paradigma crítico, producto de un ejercicio dialéctico. Ahí me pasé. ¿Qué nos dice Mardones y Ursúa dentro de este paradigma crítico? Que quien hace investigación social tiene que comprender el significado de los datos del comportamiento o la conducta social que se observa y registrar si queremos tratarlo como hechos sociales. Esto es como lo que se recupera del método sociológico de Durkheim desde el paradigma positivista. Pero también alcanza este género de comprensión mediante la interpretación o descripción de los datos en términos de conceptos y reglas que determinan la realidad social de quienes estudiamos. Por tanto, sin la comprensión de las reglas del juego, no hay comprensión del comportamiento de la sociedad. Este párrafo sintetiza en esta esquina y en otra esquina. En esta esquina galileana positivista hay que entender también a los hechos como cosas, pero en esta otra esquina, la aristotélica, la de la comprensión, pues también hay que entender esas reglas del juego, esas realidades sociales, para entonces comprender más globalmente esos fenómenos. Los científicos y científicas sociales tratan como hechos y sucesos que revelan estructuras intrínsecas de significatividad. Tal significatividad es inherente al mundo social y sus fenómenos. Yo, Sandra persona, Sandra sujeta subjetiva, soy producto de una serie de estructuras, estructuralismo, materialismo, de estructuras impuestas en mi sociedad. Por lo tanto, estaríamos recuperando esto que les comentaba hace un ratito, lo social hecho cuerpo y lo social hecho cosas. De hecho, aquí al ladito tengo el texto donde precisamente habla Alicia Gutiérrez en un texto muy, muy hermoso que se lo recomiendo, aparte está así súper delgadito y dice cosas hermosísimas, hace una introducción a Pierre Bourdieu y justo en su página 25 habla de la doble existencia de lo social en las cosas y en los cuerpos. Y esto de las cosas y los cuerpos es precisamente estos dos modos de existencia, las estructuras, pero también las estructuras, digamos, objetivas, pero también los cuerpos, los significados, la significatividad que construyo a partir del mundo social construido
histórica y socialmente armado. Las construcciones científicas en las ciencias sociales son construcciones segundas, construcciones sobre las construcciones efectuadas ya por actores de la sociedad o la vida cotidiana. Y este es un planteamiento interesantísimo porque entonces hablábamos hace un rato de este ejercicio dialéctico que lleva a una síntesis producto del análisis previo. Bueno, pues desde este paradigma crítico te dirían, cuando haces ciencia, no es que construyas un nuevo conocimiento per se, sino que cuando haces ciencia, haces construcciones científicas de construcciones ya hechas, ya realizadas por los actores de la vida cotidiana. Creo que ya se los había recomendado o no. Hay un texto muy bello también de la ciencia social de Berger y Luhmann, La construcción social de la realidad. Y estos autores también te hablan de estas construcciones segundas. Te dicen, bueno, pues el ser humano atraviesa distintos tipos de socialización. En la socialización primaria, la que se da en tu seno familiar, pues aprendes, incorporas estructuras que se hacen cuerpo. Y entonces en nuestra casa, en nuestro seno familiar, nos enseñaron un idioma, nos enseñaron una creencia, nos enseñaron si era correcto o no poner los codos en la mesa, si era correcto o no hacer tal situación, tal ritual, etcétera. Pero también, dicen estos autores, hay una socialización secundaria. Y esta socialización secundaria es cuando pues nos lanzamos al mundo social y construimos sobre las construcciones ya realizadas anteriormente. Bueno, esa es la tesitura de este texto de Berger y Luhmann. Y bueno, se asocia con esto que nos dicen Mardones y Ursúa sobre estas construcciones científicas en la ciencia social desde el paradigma crítico. Es posible, ojo con esto, porque aquí estamos hablando de la conciliación de la síntesis entre la tesis y la antítesis, es posible la mediación dialéctica del Verstegen o comprensión hermenéutica mediante el Erklären o la cuasi explicación. Es decir, es posible y se debe hacer, ojo con el deber ser epistémico de Mardones y Ursúa, y se debe hacer ciencia social crítico-hermenéutica con un método que necesariamente tiene que utilizar tanto la interpretación como la explicación por causas orientada por el interés emancipativo. Esto así, podríamos subrayarlo con marcatextos, ponerlo en negritas, etcétera, porque es este parrafito el que nos permite entonces entender esta síntesis del ejercicio dialéctico en la contraposición de esta esquina con otra esquina. Esta esquina y la otra esquina están peleados forever, pero resulta que cuando surge el paradigma crítico, pues no hay necesariamente una disputa forever. Sí hay una disputa, pero también hay una conciliación. Y dirían los de este paradigma que la ciencia social tendría que hacerse a partir de recuperar estos dos elementos, la interpretación y la explicación, para entonces develar esas estructuras, para entonces transformar esas realidades estudiadas. Esto es maravillosamente bello. Entonces, ¿qué te diría este enfoque dialéctico o crítico hermeneuta? Ah, no, que se llamaba crítico. Bueno, pues Mardones y Ursúa también le llaman a este enfoque crítico, paradigma crítico, le llaman dialéctico o crítico hermeneuta. Ya saben que estos les vamos poniendo varios nombres. Ay. Y entonces, desde este planteamiento, señala que, bueno, es falso contraponer el Erklären del Verstegen. Toda explicación científica está
En toda explicación científica está necesariamente la comprensión, además de la explicación. Lo concreto pensado no se puede desvincular de la percepción de cómo percibo mi mundo, porque es mi mundo un asunto social, construido socialmente, y soy yo un resultado de esa construcción social. Y entonces, pues para analizar lo social, tengo que analizar cómo percibo mi mundo y cómo el mundo ha sido construido sociohistóricamente. La totalidad que se manifiesta en la mente es producto del pensamiento y de esta socialización que ya les comentaba, tanto en la primaria como en la secundaria desde Berger y Luhmann. Lo concreto es concreto, ya que constituye la síntesis de numerosas determinaciones, es decir, esta cualidad dinámica de aquello que se construye. Y cuando hablamos de una cualidad dinámica, estamos hablando de un constructo o de un proceso que va determinando a lo que es, pero a partir de múltiples factores, a partir de múltiples trincheras, lo histórico, lo económico, lo social, lo cultural, etcétera. Desde este planteamiento, vamos entonces a construir categorías a partir de relaciones y relaciones secundarias de un conjunto. ¿Qué nos diría el positivismo muy ortodoxo? La realidad está dada, ¿ok? ¿Qué te diría un planteamiento crítico? La realidad no está dada. La realidad ha sido construida, sigue siendo construida y seguirá siendo construida. Lo que vas a analizar es un recorte, un cachito, una fotografía. Cuando tomamos una foto, pues capturamos un momento específico. Capturamos en términos de tiempo un segundo específico, pero también en términos históricos sociales capturamos una coyuntura derivada de un constructo social. Y si no, pues pensemos en las fotos que nos tomamos antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia. Fueron momentos históricos precisos, pero son productos de un ejercicio dinámico. Las categorías más abstractas son producto de condiciones históricas y expresan formas y modos de existencia. No fue la misma percepción ni la misma estructura vivida cuando en las películas de ciencia ficción veíamos como un virus atacaba toda la población, etcétera, ¿no? No es la misma percepción cuando veíamos en películas, cuando nos toca vivirlo, cuando nuestras formas de vida, de trabajo, de educación, de convivencia, de alimentación cambiaron y ahora cómo las vemos. Claro, estos modos de existencia son producidas por aquellas condiciones sociohistóricas que nos tocan vivir. Y reconocer esto es asumir una postura crítica. Lo van a revisar en el artículo que les compartí, el cual, bueno, también es producto de esta, pues de este pensamiento. Cuando escribo este artículo, pues es justo cuando estaba como en esta, sumergiéndome todavía más en la teoría bordiana, y justo es Bourdieu quien les decía o les comento que encabeza como esta idea de superar antinomías, de superar las contraposiciones. Entonces, este autor no es el único, hay otros autores más que nos permiten entender que la naturaleza social no es una naturaleza dada, sino que la naturaleza social o las realidades sociales son realidades productos de distintos asuntos contrapuestos que no necesariamente tendrían que estar contrapuestos, sino que son elementos que se encuentran vinculados, ¿ok? La física objetivista de las estructuras mentales junto con la fenomenología constructivista de las formas cognitivas. Esto es lo que nos constituye, lo interno, lo externo, lo social hecho cuerpo, lo social hecho cosas. Y estas antinomías entre lo subjetivo y lo objetivo
lo supera Bourdieu con su teoría, entre lo simbólico, lo real, lo fenomenológico, lo estructural, la materialidad, la representación simbólica, todas estas contraposiciones o pensamientos contrapuestos, Bourdieu lo concilia en su teoría sociológica y entonces se convierte en una herramienta teórica y metodológica para analizar las realidades sociales desde planteamientos o paradigmas críticos. Bien, para Bourdieu, dentro de su teoría o su teoría en sí misma es una praxeología social, es decir, un conjunto, no está por acá, aquí está así. La praxeología social es como esa síntesis, tesis, antítesis, síntesis, es esa síntesis de esos planteamientos. Y él dice, bueno, por estructuralismo o estructuralista, yo quiero decir que existen en el mundo social mismo y no solamente en el sistema simbólico, lenguaje, mito, estructuras objetivas, lo objetivo, lo externo, independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, las cuales son capaces de orientar o de impedir sus prácticas y sus representaciones. Ahí tenemos a la esquina a la esquina estructural, a la esquina objetiva, a la esquina galileana, a la esquina positivista. Pero por otro lado, por constructivismo, quiero decir que existe una génesis social de una parte de los esquemas de percepción, pensamiento y acción que son constitutivos de aquello que yo llamo hábitos y de otra parte de las estructuras sociales y en particular de aquello que yo llamo los campos y los grupos, especialmente de aquellos que normalmente se les denomina clases sociales. ¿Qué quiere decir Bourdieu con esto? Que podemos tener esta síntesis entre la estructura y la percepción o lo que construimos socialmente. Y este es un planteamiento altamente interesante, aunque también es un asunto complejo. Con esto estaríamos cerrando este tercer paradigma, este tercer planteamiento que es producto de la crítica y oposición de los dos planteamientos anteriores. Haciendo una pequeña síntesis y con ayuda desde luego de Vizquerra y de Mardones, de hecho Vizquerra es quien plantea este esquemita, pero se complementa con todo lo que dice Mardones, vamos a identificar eh, cosas interesantes entre cada paradigma. ¿Cuál es el fundamento teórico del positivismo o del paradigma positivista? Pues toda esta corriente del positivismo, amor, orden, progreso, que ya revisábamos y que tiene su origen y su boom en la revolución industrial. En tanto que el interpretativismo o el paradigma interpretativo tiene sus bases en recuperar la esencia, la percepción del ser humano. El paradigma crítico tiene su sustento en la teoría crítica y le faltó un acento a la primera I para entender esto que acabamos de revisar. ¿Cuál es la orientación de cada paradigma? Bueno, el positivista viene de las ciencias naturales. El interpretativismo o interpretativista y todos los nombres que ya hemos comentado, pues se enfoca directamente a las ciencias sociales y desde el paradigma crítico a las ciencias críticas o de la acción. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad para un positivista o un planteamiento positivista? La realidad es dada, es objetiva, es singular, es tangible, se puede tocar y además la puedo diseccionar como si fuera un experimento cuando abren a las pobrecitas ranas y le sacan ahí sus organitos, bueno, se fragmenta esa realidad, se fragmenta la rana. Ojo que en la ciencia social fragmentar puede hacerse, pero puede ser peligroso en términos analíticos. ¿Cómo es la naturaleza de una realidad interpretativista? Es subjetiva, es dinámica, ya quedamos, es construida, es convergente. La realidad desde un paradigma crítico
te diría, pues es compartida, es histórica, es construida, es dialéctica, cambiante y producto de múltiples asuntos. ¿Cómo es el conocimiento? Desde un paradigma positivista, es nomotético, se orienta a generalizaciones, a esta idea de las leyes, todo ocurre, todo objeto cae, y te lo compruebo aquí en Chile. El conocimiento es cuantitativo y por tanto también es deductivo. Desde un paradigma interpretativista, el conocimiento es ideográfico, es decir, se orienta a explicaciones para un contexto y un tiempo determinado, porque ya quedamos que partimos de que la realidad es un cachito, es un recorte de un tiempo y de un asunto coyuntural. Es cualitativo el conocimiento y se obtiene de manera inductiva. ¿Y qué va a pasar con un paradigma crítico? Como ya quedamos que es la síntesis, tesis, antítesis, síntesis, como ya quedamos que es la síntesis, pues entonces recupera ambos. Recupera esta idea del conocimiento deductivo o la vía deductiva, pero también la vía inductiva. ¿Cuál es la finalidad de un paradigma positivista? Explicar, erklären, controlar, predecir, verificar. ¿Cuál es la finalidad de un paradigma interpretativista? Comprender, verstehen, comprender y al mismo tiempo interpretar las realidades sociales, los significados de las personas, las percepciones, las intenciones y las acciones. ¿Cuál es la finalidad de un paradigma crítico? Analizar, explicar y comprender la realidad, pero también emancipar, concientizar e identificar el potencial para el cambio, para la transformación. ¿Cuáles son los intereses? Esto es lo que plantea Habermas en el texto que les decía, conocimiento e interés. ¿Cuál es el interés de un planteamiento positivista? Es técnico, operativo, mientras que el planteamiento de un paradigma interpretativista es práctico, rescata la percepción de escenarios y contextos, en tanto que el interés de un paradigma crítico, ya decíamos, va orientada a la transformación, a la emancipación, a investigar esa realidad y también en donde quien hace investigación se analiza a sí mismo. Y esto también se convierte en un principio bien interesante de Bachelard, de Bourdieu, donde ya les había platicado que nos pide que tomemos distancia, que nos pide que superemos obstáculos. ¿Cuál es la orientación hacia la investigación del mundo social? El planteamiento o paradigma positivista te va a decir identificar estas causas-efectos. El paradigma interpretativista te va a decir, bueno, vamos a comprender el significado subjetivo de la acción social, como nos lo diría Alfred Schutz. Y la orientación de la investigación desde lo crítico es un ejercicio permanente de crítica. ¿Cómo se relacionan? Esto lo comentaba hace un momentito, el sujeto y el objeto. El sujeto en este caso que investiga y el objeto de estudio. Desde el positivista son dos cosas independientes. Y quien investiga debe estar libre de valores, es externo y tiene que entender al sujeto como un objeto de investigación. Y esto nos lo dijo Durkheim en el texto Las reglas del método sociológico, trata los hechos como cosas, como objetos. Desde el paradigma interpretativista te diría, bueno, es que en realidad no hay sujeto-objeto, hay sujeto que estudia y sujeto de estudio. Y por lo tanto, puede que haya una implicación por parte del investigador o investigadora y una interrelación con la realidad u objeto de investigación, que justo este planteamiento se convierte en el talón de Aquiles del paradigma interpretativista, porque es desde aquí donde más les atacan las críticas. El paradigma crítico te diría, bueno, es una relación influida
por el fuerte compromiso para el cambio. Y es Bourdieu quien habla de esta relación más que de sujeto-objeto, te diría agente, desde esta posibilidad de agencia, contexto. ¿Quiénes pueden ser algunos representantes? Hay muchos. Bueno, los más famosos para el positivismo, obviamente Comte, considerado el padre del positivismo, con esta idea de que va a haber un progreso a partir de un orden, de un método, de una forma de hacer las cosas. Y por otro lado, desde el paradigma interpretativista, va a ser Dilthey, fue de los que levantó la mano y dijo, hey, existen las ciencias del espíritu y las ciencias del espíritu no son iguales a las ciencias de la naturaleza. Y es Weber, autor que también revisábamos hace un ratito, recordábamos, donde nos dice, hay que recuperar la particularidad de el contexto, de los hechos o de aquello que voy a analizar. Y desde el paradigma crítico es Habermas, uno de los principales representantes, es también Adorno, aunque él, su pensamiento también fue evolucionando, y yo aquí agregaría desde luego a Pierre Bourdieu como aquel que al menos a mí, Sandra, me ha permitido sintetizar estos planteamientos críticos y que bueno, es lo que expongo en el artículo que les dejé de tarea. ¿Cuál es la metodología del planteamiento paradigma positivista? Es experimental, siguiendo fielmente los planteamientos positivistas a partir de la experimentación y la verificación de hipótesis. Recuerdo mucho una anécdota de un docente que les había dicho a unas estudiantes de ciencias sociales que si les daba clases de metodología y les dijo, si su hipótesis es refutada, reprueban la materia, ¿no? Bueno, pues resulta que este docente pues era así un positivista de hueso colorado. Entonces, bueno, pues ahí también hay extremos, ¿no? Desde el paradigma interpretativista, la metodología es aquella que te permite recuperar sentidos y significados. Y entonces se centra precisamente en cómo percibes, cómo miras el mundo, pero desde tu posición. Y por posición nos referimos al lugar histórico, social, cultural que vives. Otra anécdota de aquí, una compañera del doctorado estaba haciendo estudio social desde el feminismo y entonces analizaba las prácticas y toda la cosmovisión de mujeres que vivían en zonas periurbanas. Una zona periurbana es una zona que no es rural, pero que tampoco es urbana. Son como estas colonias o espacios que están alejados de la urbe, de la gran urbe, pero que tampoco son considerados zonas rurales, que bueno, a lo mejor hay algunas ausencias o carencias en términos de acceso a servicios públicos, calles pavimentadas, etcétera. Entonces, en este estudio, mi compañera del doctorado analizaba esta cosmovisión de mujeres y entonces nos platicaba que hace una entrevista a la mujer, a una mujer, y pues le dice, es que algo así como que la pregunta que detona es, pues, cómo es la relación con su pareja, con su esposo. Y entonces la mujer responde, no, pues, se vive, bueno, en sus palabras, un clima de respeto, nos llevamos muy bien. Y entonces mi compañera le pregunta, bueno, relátame algún ejemplo, pues, de esta idea de respeto dentro de tu cosmovisión. Entonces la mujer le dice, bueno, algo que a mí me queda claro que me respeta mucho es que cuando él llega tomado y llega con otra mujer, por respeto, a mí me pide que salga de mi casa. Entonces, bueno, ¿no? Mi amiga desde su yo personal, pues casi casi sí quería como sacudirla, ¿no? Pero mi amiga o compañera desde su yo investigadora, pues escuchó y comprendió la naturaleza del contexto y del significado de su idea de respeto. Entonces, esto es bien interesante porque recuperas el sentido y el significado.
de cómo es que se construye una percepción en un momento, en un espacio sociocultural determinado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la metodología del paradigma crítico? Dialéctica en el sentido de que recupera lo experimental, dialéctica en el sentido que, repito, me faltó decir algo. Dialéctica en el sentido de que recupera y critica lo experimental y dialéctica en el sentido de que recupera y critica la metodología hermenéutica o también desde estos planteamientos cualitativos. O sea, por eso es dialéctica y sobre todo porque se orienta a la acción, a la transformación, etcétera. Bueno, aquí hay un sesgo sobre las aplicaciones en el ámbito educativo porque Vizquerra lo comenta así, pero podríamos traspolarlo a otros espacios sociales, sobre todo porque ¿qué tiene de aportes? ¿Qué tiene de bueno y bonito el positivismo? Pues porque puede satisfacer ciertos criterios de rigor metodológico, sobre todo porque te permite crear un cuerpo de conocimientos sobre la base de esa área disciplinar. ¿Qué es lo bueno y lo bonito del paradigma interpretativista? Que hace énfasis en la comprensión y la interpretación de esa realidad estudiada. ¿Qué es lo bueno y lo bonito del paradigma crítico? Es que aporta una ideología de forma explícita y de una autorreflexión crítica a esos procesos de conocimiento. ¿Cuáles son algunas limitaciones? Bueno, de las grandes críticas que se le hace al positivismo es que sacrifica, reduce dimensiones muy ricas y complejas de la realidad humana, sociocultural, política, ideológica. ¿Cuáles son algunas limitaciones o restricciones o críticas al paradigma interpretativista? Lo que ya les decía hace un ratito con el talón de Aquiles. La subjetividad, porque es quien investiga el instrumento de medida. Y entonces eso es ahí donde le pegan fuerte a este paradigma. ¿Y cuál es la limitación del paradigma crítico? Pues que es complejo, que no se limita a hacer estudios cuantitativistas, ni tampoco se limita a hacer estudios cualitativistas, sino que su complejidad se demarca porque además de hacer estudios cuantitativistas y estudios o cualitativistas, pues tiene que hacer esa síntesis dialéctica entre los dos posicionamientos, ¿vale? Bien. Entonces, les decía que a lo largo de esta sesión íbamos a hacer como nuestro recordatorio de nuestros dos grandes protagonistas de esta materia que nos permitieron abrir una puerta al conocimiento y decir, bueno, pues, ¿por qué el ser humano todo el tiempo está buscando respuestas? ¿Y cómo es que el ser humano a lo largo del paso de los años, en el tema del conocimiento científico, ha encontrado formas diversas para construir conocimiento científico? Y entonces ya revisábamos el positivismo, ya revisamos el interpretativismo y todos los nombrecitos con los cuales lo hemos denominado. Y ahorita acabamos de revisar esta otra forma de construir conocimiento científico que se deriva de la conciliación y la contraposición de los dos anteriores. Y quiero que sepan que esto no son como los únicos necesariamente paradigmas para construir conocimiento. ¿Son de los más famosos o consolidados? Sí, pero algunos emergentes en donde una servidora se declara pues ignorante en estos próximos, pero que vale la pena reconocerlos como paradigmas emergentes, paradigmas nuevos o en consolidación. Estamos hablando del paradigma de la complejidad planteado por Edgar Morin y el paradigma decolonial o estas epistemologías del sur, encabezado por
se me acaba de olvidar el nombre, el apellido de Sousa Santos. Entonces, son otras dos formas de hacer y reconocer el conocimiento científico. No obstante, yo solo recuperé estos tres que son como los más consolidados, ¿vale? Pero ahí hay otras puertitas para indagar. Bien, ¿qué pasa entonces con estas posiciones ante la diversidad de paradigmas? Rafael Vizquerra nos dice que tenemos que entender algunos posicionamientos. Por un lado, se cree que puede haber una incompatibilidad de paradigmas, pero ya vimos que podemos hablar de un ejercicio dialéctico, que puede haber entonces una complementariedad, aunque de base ontológica y epistémica distinta, podemos hablar de esta conciliación entre la oposición. Y para ello, justamente se señala que no se trata de hacer elecciones entre posicionamientos para determinar métodos de estudio. Para analizar fenómenos, hechos, sujetos u objetos de estudio de corte social, pues es necesario considerar la complejidad de los mismos, dependiendo a veces la identidad epistémica individual, pero a veces también dependiendo el tipo de profundidad, pues valdrá la pena decantarte por un estudio positivista o decantarte por un estudio cualitativo, hermeneuta, o decantarte por un estudio crítico. Si de pronto lo que me interesa es obtener el índice de aprobación de tal producto, pues no hay más que el positivismo. Pero si se solicita determinar la percepción o el significado o la satisfacción subjetiva de determinado producto, pues entonces van a ser va a ser el paradigma interpretativista el que me va a ayudar. O si quiero hacer un ejercicio dialéctico y de comparar el nivel de satisfacción respecto a lo que significa subjetivamente tal producto, entonces voy a utilizar el tercero. Esta complejidad no se agota en una elección metodológica, sino que también involucra a cómo vemos y percibimos el mundo, desde la relación indisociable entre la metodología y la teoría. Son varios los criterios que me van a ayudar a decidir si me voy por esquina 1, esquina 2, esquina 3. Otro elemento también tiene que ver con esos lentes teóricos que me ponga, que vamos a ver un poquitito más adelante. Y bueno, ya sé que les he hablado mucho de Saint-Pierre Bourdieu. Mi tesis doctoral es justamente sobre él, entonces me dediqué a analizarle en profundidad, me brinda muchas respuestas dentro del análisis social. Y bueno, pues Bourdieu dice que la ciencia social, me encantan estas dos citas, la ciencia social necesita no elegir entre ambos polos, ya que la sustancia de la realidad social, de la acción, no menos que de la estructura y de su intersección, yace en las relaciones. Entonces, más que irte por esquina 1, esquina 2, Bourdieu te diría, haz un ejercicio dialéctico. Eso te diría Bourdieu, pero a lo mejor tu estudio solamente te dice quédate con el dato, o a lo mejor tu estudio te dice quédate con el significado, o a lo mejor tú como investigador o investigadora dices, pues a mí nada más me interesa si sí o no, o tú como investigador o investigadora te va a decir, a mí lo que más me interesa es cómo lo perciben, o puede que sea que la teoría que eliges te diga o que te ayuda a decantarte por A, B o C. Ante todo esto, viene una cita que les quiero platicar también la anécdota. En uno de mis coloquios, esto fue en la maestría también uso a Pierre Bourdieu para analizar prácticas sociales. Uno de mis sinodales me dice, oye Sandra, ¿por qué estás mezclando peras con manzanas, no? Porque estaba haciendo la síntesis entre
psicología social y sociología, ¿no? Entonces me dice, no, eso es impensable. Es más, no estás juntando peras con manzanas, estás juntando peras con zapatos, ¿no? Entonces yo me fui muy triste y dije, chin, no voy a poder hacer este estudio pues así como lo había pensado. Y pues ya, poniéndome a leer y a leer y a leer, me encuentro esta cita que se convirtió en mi cita favorita, no de ese momento, sino de muchos momentos, para entonces anticiparle a esa persona que me estaba prohibiendo mezclar teoría de las representaciones sociales con teoría de las prácticas sociales, que me dijo eso es incompatible, pues después le dije, ¿qué crees? Que sí se puede, porque la investigación social es algo demasiado serio y difícil para nosotros como para permitirnos confundir la rigidez científica, que es la némesis o enemiga de la inteligencia y la invención, con el rigor científico y así privarme de este o aquel recurso disponible. Al respecto, dice Bourdieu, yo estaría tentado a decir que solo aplica una regla. Está prohibido prohibir o cuidado con el perro metodológico. Y entonces, pues ya, en mis siguientes coloquios, esta fue mi cita inicial y ya esta persona no tuvo armas para decirme no juntes tal teoría con tal teoría, porque Bourdieu entonces te diría que si nos ponemos muy rígidos, nos quitamos de esta creatividad científica que forma parte de darle esa rigurosidad científica a la ciencia. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Por eso es que se convierte en mis favoritos este autor. Por tanto, ¿cómo construir conocimiento en las ciencias sociales? Pues ya llevamos varias sesiones, varios discursos señalando que es la epistemología la que me va a dar herramientas para el análisis, es la epistemología la que me va a dar esos lentes, es la epistemología la que me va a brindar esas opciones para que cuando yo asuma el segundo nivel o cuando yo asuma la posición de científico o científica, tenga las herramientas necesarias y suficientes para analizar la realidad social. ¿A qué nos referimos con herramientas? ¿A qué nos referimos con lentes? ¿A qué nos referimos con esa cajita de herramientas o de artefactos que vamos a utilizar para el análisis de la realidad social, para el análisis del primer nivel de conocimiento, para el análisis de quienes vivimos en el primer piso de nuestra realidad cotidiana? Bueno, ya vimos que hay 3 paradigmas consolidados. ¿Hay más? Ya vimos los emergentes. Bueno, los mencionamos porque ni los vimos, pero estamos hablando de los consolidados: positivismo, interpretativismo y todos sus nombres, crítico. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, de cada paradigma se van a derivar teorías, métodos, técnicas para obtener datos y construir esa información que me permita responder a esa pregunta de investigación. Cuando hagamos nuestra tesis, cuando hagamos el artículo, hay que hablar de una pregunta de investigación, de un planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema no es otra cosa más que identificar cuál es ese hueco del conocimiento. Y ese hueco del conocimiento se expresa con una pregunta. Y esa pregunta se responde con esa información que obtengo a partir de técnicas, métodos que se derivan de un posicionamiento teórico y al mismo tiempo de un posicionamiento epistemológico. ¿Cuál? Positivista, interpretativista, crítico. Y siguiendo esta lógica de estas muñequitas rusas, matrioshkas, en donde una va abrazando a la otra o desde la cual se van desprendiendo distintas de manera, pues no sé si, no, jerárquica no, sino de esta manera en la cual se van desglosando o derivando, pues entonces
Esto lo podemos compactar o entender desde esta lógica de las matrioshkas con aquellos planteamientos de la filosofía, empirismo, idealismo, racionalismo y todas estas contraposiciones que se derivaron en estos planteamientos epistemológicos, Erklaren, Verstegen, tradiciones que le dieron nombre a paradigmas positivistas, interpretativas anexas, críticos. De cada paradigma se derivan enfoques, corrientes, teorías que nos permiten asumir estos posicionamientos y que nos permiten identificar métodos, metodologías, diseños, vías, formas. Y cada método va a también traer implícito instrumentos que nos permitan recuperar esa información para dar respuesta a esa gran pregunta de investigación. Para eso nos sirve la epistemología y a modo de cierre de esta asignatura, pues aquí entendemos ya entonces todo el rompecabezas. ¿Por qué dedicamos tiempo al análisis del empirismo? Ah, porque de ahí se deriva. ¿Por qué dedicamos tiempo al análisis positivista? Porque de ahí se derivan esas herramientas, esos lentes, esa graduación de mis lentes para analizar ese pedacito de esa realidad social desde mi campo o trinchera disciplinar que voy a analizar. Y cuando hablo entonces de esa, ay, ya le puse acá, como le puse animación, acá. Y cuando hablo entonces de esa relación entre teoría, metodología y epistemología, y cuando hablo entonces de esta relación entre el enfoque corriente, teoría, método, entonces vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Método, corriente. Corriente, teoría, método. Relación indisoluble entre la teoría y la metodología. Hay un texto muy bonito, también con inspiración bourdiana, que se llama La cocina de la investigación, reflexiones teórico-metodológicas desde Argentina, y hay un textito en este libro que se llama Andares investigativos, reconstrucción analítico-biográfica de Dulce María Cabrera. ¿Qué nos dice Dulce María Cabrera? Que cada proceso de investigación se suscribe a un modelo o conjunto de modelos teóricos y explicativos denominados paradigmas de investigación. Estos paradigmas competen tanto al orden epistemológico, ya lo vimos, empírico analítico positivista, o sea, empírico analítico que significa positivista, al orden interpretativo y todos sus nombres, y al crítico, como al metodológico, cuantitativo y cualitativo. Ojo, porque ahí hay una relación importantísima. El paradigma, dice Thomas Kuhn, ese modelo, ese paquetito positivista, va a traer una metodología cuantitativista. El modelo paradigma interpretativista va a traer consigo una metodología cuantitativista. Y el paradigma o modelo crítico va a traer consigo una metodología dialéctica, tanto cualitativa como cuantitativa. Las relaciones entre estos paradigmas privilegian la aplicación de ciertos enfoques, corrientes y técnicas de investigación. O sea, que desde acá se deriva esto, desde esto se deriva esto y desde tal cual se deriva aquello. Eso es lo que nos está diciendo esta Dulce María Cabrera cuando dice, bueno, ahí viene en el paquete y he de ser congruente con esos paquetes. Ruth Sautu, un texto muy bonito que también se lo recomiendo, que se llama Todo es teoría,
objetivos y métodos en investigación, ahí faltaron las cursivas al título en APA, perdón, nos dice, bueno, ¿cuáles son las etapas en un proceso de investigación? Etapas típicas, ¿no? Porque ya quedamos que no hay un método único, sino hay distintos métodos, pero sí podemos atravesar por etapas típicas. Bueno, el primero de ellos es el tema o problema y luego viene la perspectiva teórica, ¿ok? Ese posicionamiento teórico desde el cual voy a analizar ese fenómeno de estudio. Y desde este posicionamiento teórico también se elige la metodología, ya que está vinculada a cuestiones teóricas. O sea, esta relación entre la teoría y la metodología son muy importantes. ¿Saben por qué? Desde la psicología, alguien nos diría, no es lo mismo analizar al amor desde Freud que desde Fromm. Ahí no le puse el nombre a Freud. Para Freud, el amor es una manifestación de la pulsión sexual que busca la satisfacción a través de la unión con otra persona. Si yo asumo un posicionamiento para el análisis del amor desde Freud, mi metodología va a ser totalmente distinta a la de Fromm, porque Fromm considera que amar es un arte, que se requiere de conocimiento, de esfuerzo. Al igual que otra habilidad, el amor necesita ser aprendido y practicado. Y si entonces mi objeto de estudio es el amor, mi teoría va a traer implícita una metodología. Toda teoría, por tanto, tiene implícita una postura epistemológica y también una postura metodológica. Yo les invito a que cuestionen esas teorías que van a emplear en sus objetos de estudio y que analicen entonces cuál es la metodología implícita de esa teoría. Siempre les digo a mis estudiantes entonces que no es lo mismo analizar al amor desde Freud que desde Fromm, porque si sigo esta idea, la corriente va a traer implícito un paradigma, un posicionamiento epistemológico y por lo tanto una metodología distinta. Eso es algo muy importante que desde la epistemología nos permite entender, comprender, elegir. Entonces, en términos prácticos o concretos, pues pensaríamos que de los enfoques empírico-analítico, fenomenológico, hermenéutico, lingüístico, dialéctico, crítico, hermeneuta, se van a desprender estos paradigmas positivistas, naturalistas, interpretativos, críticos, desde los cuales se va a derivar una metodología cuantitativista, cualitativista, mixta, desde los cuales se van a derivar determinados métodos experimentales o cuasi experimentales, hablando de lo cuantitativista, desde lo etnográfico, estudio de casos o teoría fundamentada desde una metodología cualitativa, o bien desde la investigación-acción cuando hablemos de lo mixto. Y cada metodología trae implícita también distintas técnicas. Estas técnicas tienen que ver con esas herramientas que voy a obtener para recuperar determinada información. Y desde un planteamiento experimental, podríamos hablar entonces de test experimental, cuasi experimental de test, cuestionarios, escalas de medida, observación sistemática. Desde un planteamiento cualitativista, etnográfico, de estudio de casos o teoría fundamentada, podría emplear herramientas técnicas desde la observación participante, entrevistas a profundidad, diarios de campo, análisis documentales, grupos focales, y desde una metodología
mixta, orientada a la investigación-acción, pues tendría que hacer un ejercicio dialéctico entre las anteriores para entonces construir el dato entre el registro y el hallazgo. Y aquí es donde entran estos manuales de metodología que te dicen si tu estudio es cuanti, haz esto, si tu estudio quali es esto, si tu estudio es mixto, haz esto. Y entonces este es el resultado de estos análisis epistémicos para la construcción de la ciencia. Vizquerra, en este textito ya altamente citado, nos habla de estas principales metodologías, métodos y técnicas y nos lo pone muy bonito en este esquemita. Desde un paradigma positivista, el objetivo va a ser explicar, relacionar y predecir. Ya lo vimos con profundidad. Puedes emplear una metodología, o bueno, no puedes. Has de emplear una metodología cuantitativa y has de usar métodos experimentales o cuasi experimentales en donde emplees instrumentos para la cuantificación de datos como test, cuestionarios, escalas de medida, observación sistemática. Cuando tu paradigma sea interpretativo o todo esto que ya, los nombres que ya vimos, su objetivo va a ser comprender, va a usar una metodología cualitativa en donde puedes emplear, estos son como catálogos dependiendo también la naturaleza de la profundidad del objeto, etcétera. Puedes emplear métodos o diseños etnográficos de estudio de caso, teoría fundamentada, hacer investigación fenomenológica y tus técnicas para obtener información pues son de corte cualitativo, como la observación participante, la entrevista a profundidad, el análisis de documentos, grupos vocales, etc., etc., etc. Si tu paradigma es crítico, vamos a orientarlo a la explicación, a la comprensión, orientada a la emancipación, al cambio, a la transformación. La metodología va a ser dialéctica entre las dos anteriores. Como metodología o diseño puedes usar o no metodología o diseños de investigación-acción, por ejemplo. ¿Cuáles son las técnicas que puedes emplear? Pues compaginar las técnicas ya señaladas, aquellas que recuperan el número, pero también aquellas que recuperan el significado. Entonces, Vizquerra te dice, cuando hablemos de metodología de investigación, vamos a hablar respecto a métodos orientados a obtener conocimiento básico a partir de la comprobación vía deductiva, en donde usamos métodos experimentales o cuasi experimentales, o descubrir conclusiones vía inductiva utilizando métodos descriptivos, correlacionales, etnográficos o estudio de casos, o bien a obtener conocimiento aplicado a partir de la toma de decisiones y acciones para el cambio, y la investigación-acción puede ser una aliada. ¿Qué sucede entonces? Ya pasamos o ya vimos cómo es que la epistemología me da esas herramientas y esas herramientas se llaman metodologías, pero esas herramientas llamadas metodologías también están adheridas a teorías, porque no es lo mismo analizar a Fromm, perdón, al amor desde Fromm que desde Freud. Cuando hablamos de investigación, entonces vamos a hablar de tres grandes elementos o rubros. ¿Quién investiga? ¿Quién ha de hacer un ejercicio de ruptura epistemológica constante, desafiando y alejándose de sus prejuicios, de sus prenociones y todo esto que ya platicamos en su momento? Identificar cómo vamos a hacer el estudio, mediante qué vías analíticas, teóricas, metodológicas, epistémicas, y qué es lo que vamos a analizar, ese pedacito de mi área de estudio que voy a retomar. Y ese pedacito de estudio, ese pellizquito de estudio que voy a analizar, se llama delimitación del problema. Voy a delimitar y construir una problemática para entonces analizarla a los ojos de la ciencia por una comunidad determinada teórica, metodológica, desde mi posicionamiento. Y entonces aquí vamos armando rompecabezas bien interesantes
y bonitos. ¿Qué hay que hacer para construir un objeto de estudio? Pues además de todo lo anterior, hay que tener muy claro qué es lo que voy a estudiar, en dónde lo voy a estudiar y cómo lo voy a estudiar. El qué será la temática, el en dónde será el escenario empírico y el cómo será mi perspectiva, posicionamiento, paradigma epistemológico teórico, epistemológico, metodológico, que asuma para el análisis de ese fenómeno que se delimita en un escenario empírico y que se aborda desde un posicionamiento epistemológico, teórico y metodológico. Bien, con todo esto, entonces pondríamos la última palomita pendiente a nuestro temario, que es precisamente los paradigmas, las teorías y las metodologías derivados de estos posicionamientos. Y con ello, entonces, repasar el objetivo de nuestra materia, este objetivo que viene ahí en su plan de estudios, y dice así: diferenciar los principales paradigmas contrapuestos en las ciencias sociales a través del análisis de supuestos filosóficos implícitos o explícitos en bases teóricas y metodológicas, con el fin de explicar principios fundamentales en todas las teorías y desafíos derivadas de la evolución de los grandes paradigmas teóricos. Y al leerlo ahora con ustedes en voz alta, en vivo, me siento muy satisfecha, muy contenta, porque desde mi percepción, ojalá ahorita alguien abra el micrófono, desde mi percepción, pues estamos cumpliendo con esta finalidad última de su materia y estamos también cumpliendo con este mapa de aprendizajes en este curso denominado Seminario de Epistemología. Para mí ha sido un placer compartir todo esto con ustedes. Y bueno, pues los avisos de cierre de materia es que, bueno, ya está en plataforma activado el espacio para compartir el decálogo de esta última sesión y como trabajo final vamos a elaborar un breve ensayito donde describamos pues el para qué de estos planteamientos, el para qué de estos posicionamientos y permítanme abrir rapidísimo la plataforma para decirles exactamente cuál es la temática del trabajo final. Aquí está. Elabora un ensayo en el cual desarrolles la temática diversidad de posicionamientos epistemológicos en la ciencia social. Su escrito ha de incluir introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. La extensión, 3 cuartillas, sin contar portada ni referencias. Vamos a usar un tipo de letra común, Times New Roman o Arial, tamaño 12, interlineado unos 5, los margencitos normales. Y un aviso que, bueno, generalmente estos textos suelo pasarlos por programas para detectar plagio y o también el uso de inteligencia artificial. Obviamente es válido usar como un ejercicio de inspiración, pero no como un ejercicio de copiado y pegado y menos en este nivel educativo. Así que bueno, nos quedan 10 minutitos por si alguien quisiera comentar algo, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna recomendación, alguna observación. Tenemos 10 minutitos para ello. Doctora, buenas tardes. Yo intenté abrir el artículo la lectura que comentó para realizar el organizador gráfico, pero no me lo permitió. No sé si alguien ya lo logró abrir y
y nos comparta, porque el que tiene usted incluido en la plataforma no lo permite. Ok, hay dos, sí, estoy revisando ahorita justamente. Se me hace que le faltó una ML. A ver, denme un segundito. Hay Buenas dos tardes. ya Buenas tardes. A actividades. mí sí me permitió abrirlo, ya lo abrí. Ya lo abrí. Ah, bueno, Ok, déjenme compartírselos de una vez por aquí. Y bueno, tienen mi correo electrónico. Les paso nuevamente mi correo electrónico. Es no, sandra.dimas sí, con D de dedo. Sandra.dimas.marquez con Z @gmail.com. Lo estoy diciendo en voz alta para por si ven la grabación y no les aparezca en el chat, @gmail.com. Lo estoy poniendo ahorita en el chat. Si hubiese algún inconveniente para descargar o más bien no se descarga, es un artículo en línea, me avisan, bueno, me Ok. pueden mandar un mensajito y de una vez se los paso por acá Por el chat. gracias. y reviso la liga que puse ahí. Y si no ¿saben qué también puedo hacer? Descargárselos en PDF y se los comparto por ese medio. Parece ser que se está bloqueado. Mm, mm, mm. ¿Va a volver a compartir en la plataforma, maestra? Sí, por supuesto. ¿Saben qué voy a hacer? Ahorita Gracias. cerrando la sesión, Sí. voy a compartirlo en un PDF Ujú. y yo creo que con ello lo saldamos porque justo estoy entrando a la revista y no sé si se les cayó el sistema o algo pasó, pero yo lo tengo respaldado y se los comparto en un PDF, no se angustien, ahorita lo encuentro y se los comparto, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna otra situación, comentario? No, gracias. Solo a ver si nos podrían también compartir la presentación de ahorita, doctora. Sí, por supuesto. De hecho, les he compartido por medio de las autoridades las presentaciones y con todo gusto. Miren, ahí está, ya encontré el PDF, está ahí en el chat y este mismo PDF los coloco en plataforma y también les comparto la presentación. ¿Sale? Muy bien. Pues si no hubiese algún otro comentario, pues agradecerles su compañía, la escucha también y bueno, pues es invitarles a que realicen estas actividades y bueno, ya en su momento estaré compartiendo con las autoridades la calificación final. Que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias. Igualmente, Hasta la doctora. Muchas próxima. gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias. Doctora, ¿podremos esperar tantito? No lo puedo descargar. O bueno, ahorita se los pido aquí a mis compañeros. Ok.
Listo, muchas gracias.